TVK Network presenta El Sharpshooter. Sí, Era mucha amistad, todos nos ayudábamos, todo. Era muy chévere. una persona que entrena ahí, si era su cumpleaños, el regalo era recibir todos los finishes. Otra bolsa para ti, club. Tuvo de todo. Tuvo fracturas, Bueno, tuvo la lanza que le aplicas a Kaiser, que la lanza, como algún compañero del gimnasio bromeó, ¿no? No está viniendo a trabajar porque está grabando Kung Fu Panda 4. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa del Sharpshooter de Julio Estrada TVK. Yo soy Sebastián Kawashita y algo que me alegra mucho de este programa es poder reencontrarme con viejas amistades. Por eso mi invitado el día de hoy es el campeón de acero, Slayer. ¿Cómo estás, Slayer? Buenas noches, Sebastián. Muy contento de igual de reencontrarnos y de poder hablar, ¿no? Un poco de nuestras historias. Justo comentábamos, ¿no?, antes de empezar a grabar, que la última vez que nos vimos fue en el 2019, en el Vía México. Sí, Ha pasado bastante tiempo, ¿no? ya, sí. Sus 7 añitos. Sus 7 añitos. 7 añitos y fue un show muy bueno, ¿no? Me gustó mucho el lugar, las luces, los oscuros, las siluetas que se podían tomar. Había muy buena imagen. Yo tengo un par de fotos de esa época que las tengo guardadas ahí en el Instagram, que para mí son una de mis mejores fotos, ¿no? Hay sus anécdotas también cómicas. Ahí lo conversaremos más adelante. Sí, muy bueno el local. Cuéntame, Slayer, bueno, es gracioso porque yo conozco un poco la historia de varios que empezaron a entrenar, ¿no?, desde el LWA 2006, 2007, pero en tu caso no conozco mucho tu historia antes de LWA o antes incluso de la lucha libre. No sé si me puedes contar un poco cómo fue. Te hago un tu pequeño experiencia. resumen porque, bueno, Es una historia un poquito larga. sí, yo empecé tarde, pues yo en el 2006 yo tenía 26 años. Yo desde muy niño he hecho cosas relacionadas al deporte como karate, judo. Después, ya más grande, hice box. Estuve en el Estadio Nacional ahí haciendo box. Y empecé a hacer un poco de MMA, pero solo por entrenamiento, no de competencia, ¿no? Lo único de competencia que he hecho es powerlifting, levantamiento. Y he competido 1 o 2 veces nada más y el resto pues me llevó a la lucha libre, pues, ¿no? Ya a los 25, 26. El primer acercamiento, como te estaba contando antes de empezar, para mí era algo tonto, ¿no? Y algo, porque yo venía de hacer otros deportes donde sales a matar, por decirlo de alguna forma, sales a golpear y que no te toquen, ¿no? Y esto es totalmente diferente, pero también tiene agregado cosas, ¿no? Que es el generar una emoción en personas que no están cerca a ti, están lejos de ti y tienen que verte expresar, tienes que hacer que esa persona se pare, te grite o que se alegre o que te odie. Y eso me generó otra expectativa, ¿no? Por eso que continuamos en esto. ¿Y cómo así te llega a interesar entrenar lucha libre, no? Porque creo que la gran mayoría de personas que entran a la lucha libre es porque justamente les apasiona, ¿no?, la lucha. Pero en tu caso, ¿cómo En es mi que caso no llegas? fue igual. Yo no soy fan. Nunca, o sea, sí veía, me gustaba ver, pero me identificaba, ¿no? O sea, decía, me gusta eso, me gusta lo otro, de niño, ¿no? Pero no era fan. Yo no soy de reunirme para ver WrestleMania, mucho menos para viajar a verlo, que me parece súper si pudiera hacerlo, ¿no? Claro. Y no voy, yo pues hay muchos amigos que lo están haciendo y me parece genial,
pero yo no vivo así porque nunca he sido fan. En mi caso fue diferente. Lo hicimos con un amigo, con Walter, con el Moro. Fuimos Inner Circle, círculo interno. Él era Punisher en ese momento, yo siempre fui Slayer. Y luchamos contra Ricky y contra Frejol. No me acuerdo cómo se llamaba ahí. Y fue mi primer acercamiento con la lucha libre, pues, ¿no? Ahora, porque yo tomaba esto como algo muy, no sé, algo como, no tan serio, pues, ¿no? Porque lo primero que vi cuando se me acercó Flavio, cuando se me acercó Otto, vi un video que ellos grabaron en un jardín. Y eso te lo estaba comentando, ¿no? Entonces y ellos, nos reíamos de eso, porque todo eso estaba, pues, era como que los pininos, pues, ¿no? De LWA. Y hasta que se pudo tener un ring y se pudo consolidar, ¿no? Yo me alejé, solamente hice esa primera parte que era el Saumenia, y me alejé totalmente, me dediqué a lo mío, que es el gimnasio, y nos volvimos a encontrar en 2005, 2006 creo, ya en el Sniper de Miraflores. Y ahí retomo. Me invitan, me los cruzo por Pardo, creo que por Pardo, por la 3, donde yo trabajaba, pues ahí en el Energy de Pardo. Qué antiguo, ¿no? Pero en esa época yo tenía que 26 años, pues, ahí más o menos, cuando retomo y empezamos a entrenar ahí en el Sniper, ya con todos los que ya lo conocen, pues, ¿no? Que en su momento no estaban en Saumenia, pero ya ahí llegó Kaiser, el gordo, un beso gordo. No, mucho cariño, yo tengo mucho cariño para con todos los que hemos empezado. De verdad que yo me quedo con esa época. Hasta ahora tengo fotos en el Facebook de las fiestas que justo que tú me comentaste, que lo que compartíamos era muy, muy genuino. Sí. Era mucha amistad, todos nos ayudábamos, todo. Era muy chévere. Yo me quedo con eso. Ahí, bueno, siempre somos seres humanos y cometemos errores. Hubieron distanciamientos aquí y allá, pero yo nunca me he peleado con nadie. Nunca he tenido ningún altercado con nadie ni nada por el estilo. O sea, no tengo tiempo para ese tipo de sentimientos ni nada, porque tampoco me han hecho nada malo, pues, ¿no? Nadie. Pero sí, esa época siempre la recuerdo con nostalgia, con orgullo también, porque hicimos muchas cosas, ¿no? Bueno, Sí. me siento parte porque participé. No fui parte de las cabezas eran otros, pero sí participé y me gustó, ¿no? Tuve el honor de ser el primer campeón de LWA. Yo me sentía muy identificado, tenía muchas ganas de hacer muchas cosas como el primer campeón. Lástima que la vida a veces te sorprende, ¿no? Y parte de mi crecimiento era irme a vivir a otro lado, no muy lejos, acá a Ica, pero eso me condicionaba a no poder estar para defender el título o otras cosas, ¿no? Que se necesitaba para el show, pues, ¿no? Claro. ¿Cómo así, digamos, si no eras muy fan de la lucha, cómo empiezas a buscar como tu arsenal de movidas, ¿no? Porque tú eras un powerhouse, eres un powerhouse, Sí. ¿no? Entonces, Bueno, lo que pasa es que no digo que, o sea, no soy fan, pero sí veía. Y lo que más veía, pues, era Goldberg, Brock Lesnar, y me identificaba, me sentía sentía que podía hacerlo. Y las cosas que hago, tú te das cuenta, son muy parecidas. Es más, mi primer final o finisher era el F5, sino que después fui acomodando y me sentía mucho más cómodo con la lanza. hay una Y agarraba. anécdota del sniper que yo solamente la he escuchado, nunca la vi. ¿Mi cumpleaños?
que dicen de que, dicen que en los cumpleaños de, ¿no? O sea, una persona que entrena ahí, si era su cumpleaños, el regalo No, era recibir todos los otra finishers. bolsa para ti, Club. Para ti, tu hombro. Sí, era como que no era una tradición, pues, ¿no? Sino que estábamos creando, así como estábamos creando todo, pues, ¿no? Y creamos esa tradición de hacer tu finisher por tu cumpleaños y te la tenías que comer, ¿no? Pues, ¿no? Pum, pum, pum. Y yo en ese momento decidí que iba a ser el F5. Y yo lo levanto y cuando lo estoy cargando, en el aire me pregunta, ¿a qué voy? Y cuando cae, se malogró sombrita. Y ahí, de ahí, en un sparring, yo metí la lanza y quedó. Igual me dijeron que tenía que moderarla un poquito, pero la volví a aplicar en unos careos, porque hacíamos una rueda y hacíamos careos. Y, y esto que tenemos nosotros, la testosterona, a mí, claro, pues, o sea, me hacía reaccionar a veces un poco más de lo normal. Entonces, por ejemplo, Pedro, necrómano, ¿te acuerdas? Sí. Me encara, o sea, encarábamos uno, y cuando me encara, yo reaccioné, no la pensé, y le hice un tackle en ese momento, lo levanté, ¡pum! Yo no tenía por qué reaccionar, pero me salió, y Piña Pedro siempre ha tenido cosas mías, o sea, le ha caído cosas mías por reacción, no porque lo haga deliberado, sino porque siento que va, y mi cuerpo va. Y solo para tener en claro, cuando hiciste el F5 y se lesionó Klopp, ¿te sentiste culpable por eso y dejaste de hacerlo o simplemente fue porque No, no, encontraste no. otra? Ya entrenando en un gimnasio donde trabajaba, uno de mis primeros trabajos, yo no me lesiono, pero me dolió el codo cuando le apliqué a Otto. Se trajeron un colchón. Entonces estaba, y le aplico, y entonces él se parte a la hora de caer, él se sujeta de mi codo. Y me dolió. Entonces dije, ¿qué más puedo hacer aparte del F5? Entonces ahí es donde estaba viendo lo del jackhammer y la lanza. Entonces cuando apliqué la lanza, ¿sabes? Ya en el ring, me encantó. Entonces, ver el video de la lanza, por ejemplo, la lucha del título de LWA, la que le aplico a Kaiser, yo me emociono. Se me para un poquito. Oh, qué paja, digo. Y justo quería decir, porque creo que de todas las personas que te han vendido la lanza, creo que Kaiser es el que siempre la ha vivido bastante, ¿no? Sí, sí, no, el gordo tiene algo que... Y yo le digo gordo de cariño, porque ya ahorita yo estoy gordo, ahí todos estamos gordos, todos, ¿no? Pero yo le digo de cariño y con mucho respeto porque él hacía cosas que no, que tú veías su cuerpo y decías, ¿cómo lo hace? ¿No? Y yo decía, maña, paraba en kit, subía, bajaba, saltaba. Y para mí, yo nunca he hecho esas cosas. Lo he intentado hacer y me he dado en la madre cada vez. Y dije, bueno, ya, esto no es para mí. Sigamos como powerhouse y yo puedo ser base de quien sea. Te lo juro. Yo puedo poner el cuerpo con tal de que tú no te mates, yo estoy ahí. Pero las cosas que hacía Giancarlo eran Sí, sí, sí. admirables y eso yo lo respetaba mucho. Y siempre hemos bromeado con él, nos hemos reído. Eh, con Otto es otra forma de interactuar, ¿no? Es mucho más, él es diferente a Kaiser, pues, ¿no? Pero, a ver, yo le tengo mucho respeto a la lucha que tiene Kaiser. Me gusta mucho. Y ahora le ha agarrado cariño por lo que pasó, pues, ¿no? Él está acá y estoy muy contento de que haya salido de todo ese problema del COVID. Y, o sea, para mí fue muy duro escuchar que él estaba mal. Y yo tener que cuidar a mi familia, a mis cosas. O sea, yo era el único que salía a comprar alrededor, al mercado acá, y regresaba. Yo era el sacrificado.
pero no podía visitar a nadie, no podía ir, nadie pues, ¿no? Claro. Y al enterarme, sí, pues me dolió no poder acercarme, ¿no? No, pero igual recuerdo que tú también apoyaste un montón. O sea, en esa etapa estábamos así como que todos tratando de ver qué podíamos hacer y también recuerdo que diste una... O sea, no pusiste tu granito de arena, yo también sentí que ayudaste bastante Sí, a bueno, Kaiser en ese momento, ¿no? Sí. yo creo que nunca es suficiente. Yo creo que nunca es suficiente y siempre se puede hacer algo más, pero lo que sale del corazón yo creo que no tiene precio. Sí. No, sí, bueno, esas 3 semanas que Kaiser estuvo Sí, creo que en pasó de UCI las 3 semanas, ¿no? fue totalmente tenso, ¿no? Era como un... Puta, yo no sabía por dónde escribirle, al gordo, ¿dónde estás? Porque a veces conversábamos por los entrenamientos, porque él estaba entrenando. Yo más o menos lo trataba de guiar, ¿no? Con la rutina, con una u otra cosa, pero de ahí no supe nada, ¿no? Después ya me empezó a contestar, entonces me empezó a hablar, oye, sí, ya estoy acá, estoy así. Y que había quedado la neuropatía, creo, en la pierna y todo eso. Sí, Bueno, lo bueno es que estás acá, pues. Y eso para mí es lo más fuerte que ha pasado, ¿no? Saber que uno de nuestros amigos con los que iniciamos se podía ir, pucha, para mí fue... Porque te planteas muchas cosas, ¿no? También puede ser yo, puedo ser cualquiera, ¿no? sí, Y felizmente no, felizmente estamos todos todavía. sí. Sí. Y bueno, y qué chévere que ahora Kaiser Está está luchando. luchando. Sí, yo quería ir a verlos, pero pucha que lo hacen sábado, pues. Para mí es complicado, los sábados no puedo. Y ya tú sabes que ahora, como decíamos al principio, los hijos, ¿no? La vida adulta. Sí. Bueno, de por sí ustedes ya eran adultos, pero es como Sí, no, ya es vida de padres. vida de padre. Sí. Y cuéntame, ¿a ti te propusieron el tema este que fueras invicto en el LWA o fue algo que se fue dando de manera natural? Yo creo que se fue dando porque manejábamos una realidad, pues, ¿no? Él, él. Y como que era lo más, el más grande, el más grueso, por decir, porque el único que entrenaba pesas, ¿no? Después ya todos empezaron a crecer, a entrenar pesas, a Claro. suplementarse, ¿no? Pero, Y bueno, fue cambiando la cosa, pero además que ya no pude seguir, ¿no? Yo, como te decía al principio, o sea, tuve que dejar. Pero sí, o sea, lo continué en GLL, continuó mi racha, supuestamente yo iba a hacer, en GLL yo iba a hacer 1 o 2 luchas y me iba a retirar, ah, sí. bueno, eso no sabía. Eso fue en el 2013 y mira, seguimos luchando. Eh, lo que pasa es que después fui campeón de Revolución, Sí. porque justo la segunda vez que luché con GLL fue, ¿cómo se llama el evento? Tierra Era de de Campeones. campeones. Entonces vino, Colcabana. no, vino Montoya o Coyote, Coyote creo que fue. Sí, Coyote. Coyote. Sí, sí. No, vino Montoya y me vio a mí y me eligió a mí, mi gran amigo, mi hermanito, siempre nos decimos hermanito. Eso es lo que me ha dado la lucha libre. Hermanos, no amigos, hermanos. Y, y él, bueno, él quería que yo sea el encargado de trasladar, pues, ¿no? Y ser campeón. Después me tocó ir a Chile y allá les dejé su título, pues, ¿no? Pero fue una gran experiencia y eso hizo que me brillara otra vez los ojitos y dije, bueno, podemos seguir. Y de ahí hasta ahora, pues, ¿no? Claro. Y cuéntame, antes de llegar de entrar a GLL, ¿cómo te sentiste ese día del show cuando fue para definir al primer campeón de LWA? Esa lucha tuvo de todo. Tuvo escaleras, tuvo de todo. Tuvo fracturas, Bueno, tuvo la lanza que le aplicas a Kaiser, la lanza, la otra que fue para el título, que fue para ganar. Eh,
Algo que yo me acuerdo es, claro, ustedes siempre que entraban al escenario, al ring, siempre lo hacían con bastante, ¿no? Como pidiendo el apoyo del público o reaccionando con el público, pero esa fue la primera vez que yo vi que ustedes cuatro entraron serios, como que bien, bien serios. Lo que pasa es que yo estaba entrando y Slayer estaba lesionado del hombro. Claro, ¿no? Entonces yo tuve que entrar serio, con el hombro abajo, el brazo abajo, tocándome, dando a notar, pues, ¿no? La lesión. Y por eso, además que no era trash. Claro, pero sí me acuerdo que tú como que veías al público y alzabas el brazo. Siempre levantaba el brazo. Pero siempre me generó esa curiosidad ver esa seriedad de ustedes No, cuatro. estábamos concentradísimos. Era más porque estaban entre Sí. nerviosos, concentrados que... Es que era mucha emoción. Claro. La verdad es que yo estaba muy emocionado cuando me dijeron lo que iba a pasar. No lo creía. Yo estaba ahí y no estaba, ¿no? Estaba como que estuviera sentado mirando lo que estaba haciendo yo. y, y escuchaba la voz de Mickey. ¿Cómo era cómo era su frase que quedó inmortalizada? El, Nunca jamás, no, ¿cómo era? bueno, Mickey sí tenía un montón de frases, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí. No, un maestro, Mickey. Mickey es otro personajazo. También ya le mandé saludos en el primer capítulo, pero igual le volvemos a mandar saludos. El vampiro de Sumeria. Y bueno, sí, esa pelea tuvo de todo y todos dimos el máximo. Me acuerdo muy bien cuando recibimos a Ícaro de la escalera. Era Otto y yo, o sea, Caos y yo, lo recibimos y del piso nos miramos. Ahí empezó a la que paja. No, el otro a la que paja, te lo mando Oscar. Eso sí se notó cuando tuvimos las luces robóticas Ah, sí. y luchó Punk. El a la que paja. Yo tengo memoria para ese tipo de cosas. No, yo también, por alguna razón, esa época la recuerdo, Sí. la recuerdo bastante. Había una señora que gritaba, ¡mátalo! Se Magdalena esa. No, sí. Bravo. Y que poco a poco fue escalando, ¿no? Porque al principio eran pocas personas y luego Sí, llenábamos todo un lado, ¿te acuerdas? se llenaba todo un Más de lado. 200 personas. Hubiéramos cobrado que sea un sol. ¿No? Bueno, ahí no sé cómo era el trato con el Era Chamuchumbi, pero todo gratis. claro. Todo gratis. Y bien, bien. Sí. Yo ¿sabes qué conté? La primera salida que tuve, yo usaba un BBD, un short cargo claro, unas zapatillas y una casaca militar. Entonces cuando salgo, estoy saliendo y uno del público me grita, ¡buena, mandril! Y yo, "Puta madre, nunca más me pongo esta casaca". Bueno, Y verdad, pues, y ahí donde dije, y me dijeron todos, busca tu indumentaria, que refleje tu personaje. Y ahí esas cosas, nosotros no tuvimos quien nos guiara. Íbamos aprendiendo sobre la marcha. y paso a paso, ¿no? Claro. Entonces, yo ahora que enseño en GLL, yo aprovecho mucho eso y les hablo a los chicos. Nosotros antes no nos sentábamos a conversar. Entrenamos un poco de todo, sobre todo físico conmigo, porque soy personal trainer. Y me dedico media hora al final en trabajar personaje dentro del ring. Hacemos un círculo y si no lo has creado, te fomento a que crees. Yo pensaba, si no la has creado, te cae tu F5. No, nada, ya, club nomás. Pero yo, ¿sabes por qué lo comento? Porque es importante que los chicos que están saliendo ahora usen la cabeza, que creen, que se pongan a desarrollar su personaje para que no tengan los problemas que nosotros tuvimos, que de repente
que si alguien venía y nos daba las pautas, ¿dónde estaríamos? ¿No? Claro. ¿No? Por eso que ahora tú ves, hay peruanos en otros lados, porque han aprendido en otro lado también, pues, ¿no? Sí, Entonces nosotros también podemos hacer eso. Ahora, yo soy de la idea de que no tenemos que enseñar lo que aprendimos en otros lados, sino que tenemos que crear nuestro propio estilo, ¿no? Hay un estilo peruano, hay un estilo de nosotros. Tenemos un poco de todo, pero tenemos un estilo. Tenemos un tipo de público totalmente diferente a los otros que he visto. En Chile, las reacciones se dan cuenta de los detalles. Acá es diferente. Acá cuesta mucho que la gente reaccione. reacciones, sí. Bueno, en general no es por el tema, bueno, siempre dicen de que el peruano es como que Tímido. muy tímido, ¿no? Sí. A mí no me gusta el fútbol, pero siempre que escucho a la gente quejarse en los partidos, esto Esperan que grite uno para que... ¡Ah! Sí, para que todo el mundo Sí, sí, claro. Igual es acá, o sea, todo el rato toda tu lucha está, la gente puede estar callada y tú estás haciendo 1000 cosas, pero no conectas. Claro. Entonces, con los años he aprendido cómo, ¿no? Entonces, los más bulleros los miro y genero reacciones. Ese tipo de cosas ahora lo veo más en los chicos y ya lo están haciendo y eso me da gusto. No mis alumnos, ¿sabes? Lo estoy viendo en otros alumnos que ya y nos van a sobrepasar a nosotros lejos, lejos. Pero lo bueno es que también enseño a respetar a los años, a la antigüedad. Eso es importante. Que tengamos, que sabemos que ellos han llegado hasta aquí, pero es porque con lo que tenían hicieron esto, ¿no? Claro. De repente tú, si estabas en las mismas condiciones, ¿a dónde llegarías, no? Es diferente. Ahora hay mucho más información, ahora tenemos la facilidad del internet que no teníamos mucho en esa época. No tenías que esperar 8 horas para bajarte un video de 10 minutos, o sea, ¿no? En esa época, ¿no? Y un montón de gente en internet dándote tips Claro. súper básicos. Claro, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es importante enseñar, porque los chicos de ahora te tutean, te hablan así. Entonces, hay que enseñar un poquito. Bueno, ya lo has mencionado un poquito, pero quería saber un poquito más a detalle cómo así tienes que dejar el título, ¿no? Porque en su momento como que yo había escuchado que, claro, te tienes que ir por un tema de chamba, ¿no? Pero como que nunca supe muy bien todos los temas de detalle. Lo que pasa es que mi papá vive en Ica ya hace varios años, más de 30 creo, y me dio la posibilidad de estudiar algo y trabajar allá con él, lo que no había podido pasar antes, ¿no? O sea, yo termino el colegio y quedé en el limbo, ¿no? No pude estudiar algo de inmediatamente, postulé a lo que tuve que postular, no la agarré, y cuando agarré algo era particular, y entonces no tenía auspicio. Y cuando me sale esta oportunidad, pues dije, bueno, tengo que tomarla. Lamentablemente, pues es parte de... Ya había nacido mi hija, la mayor. Entonces habían responsabilidades, cosas que hacer, y entonces dije, bueno, vamos a aprovechar. Me fui. Pedí permiso, sí, me dieron ¿cómo se dice? Me esperaron un año en Energy. Y una gran amistad con los que eran dueños, ¿no? Me fui a Ica, estuve un año, vine para la pelea, lo que hicieron en el Divos con Ligiro, con Claudio Castaño, con sí. Cesaro. Entonces vine para esa y después ya no más. Pero básicamente fue por un tema de desarrollo personal, pues, ¿no? Y un acercamiento con mi padre. Claro. Y mis hermanos que están allá. ¿Te dolió un poco el haber tenido que dejar el título? Sí, no, para mí fue una decisión, pues, que tuve que tomar rápido, pero que me dolió mucho y mucho tiempo. Porque yo estaba muy entusiasmado
con llevarlo lo más alto posible y yo seguir mejorando. Pasaron muchas cosas, pasaron personas, tiempos, lugares, trabajos que hicieron que yo me alejara completamente, pues, ¿no? Y sí, pues me quedó la espina de lo que pude haber hecho. Y bueno, justo como mencionabas, tienes un regreso sorpresa en Reyes de la Lucha Libre 1. Sí. ¿Qué tal se sintió volver a luchar? Porque había pasado casi un año, ¿no? Claro, pierdes el título creo que en noviembre, me parece, del 2009. Y creo que vuelves a luchar por ahí también en noviembre del 2010, ¿no? Ujú. ¿Qué tal o sea, pasaste un año sin luchar y ¡pum! Vuelves al ring? ¿Qué Para tal se mí sintió? fue emocionante. Sentí la diferencia viendo a un americano luchar, la diferencia en dónde estábamos nosotros, pues, ¿no? En el tamaño nomás te das cuenta, pues tú veías a Kaiser y veías a Chris Hero. Sí, pues, o sea, no. Y Kaiser lo pongo de ejemplo porque es el más voluminoso. Yo estaba al costado y pues, yo le llegaba al hombro, creo. Entonces, te das cuenta más o menos dónde estamos, ¿no? Y la realidad de lo que tenemos que vivir. Yo puedo ser chapado, no sé, grueso, pero cuando peleé con Cabana, vi, y eso que Cabana es moderadito, Claro, no, ¿no? no es tan alto Pero, claro, como los Kings, pero pero sí era es más alto. alto es más alto que yo, es más grueso que yo, Sí. Y es gracioso porque tú lo ves en videos y no parece. no No. parece. Y cuando te paras al costado, ya tú es otro chasis. Sí, pues es otro Sí. chasis, otros huesos. Y bueno, y era así, yo y Coyote, ¿no? Esa pelea fue muy buena. Pero sí, pues, o sea, en realidad me gustó mucho, pero como sabía que era momentáneo, pues era como que alimentar la nostalgia, ¿no? Mm. Pero una nostalgia muy bonita porque, claro, ¿no? Estás luchando de nuevo contra Caos y Kaiser, que han sido como tus rivales. Sí, Claro, sí, no, fue claro, pero como te digo, fue desde el inicio ya sabía lo que iba a pasar y ya me tenía que volver al lugar. Entonces no estaba saboreándolo. claro. Eh, Como si hubiera sido un regreso completo, ¿no? ¿Sabes esto? Recordando un poco este tema de que tú eras el powerhouse, ¿no? Claro, en ese momento, en el 2008-2009, tú te veías como que el más recio. ¿A qué crees que se deba que tú sí tenías como esa contextura, ¿no? Tú sobresalías como powerhouse y el resto no tanto. Como, ¿a qué crees que se debe Mm, que tú tenías mm. esa imagen? Por ejemplo, Mulich, Ian, también entrenaba como yo y se cuidaba igual que yo, pero él tiene otro biotipo, ¿no? Entonces él es más delgado, tiene ciertas características como su cuerpo, su tamaño, su estatura y todo es diferente a mí. Por ahí ya venía la diferencia, o sea, es estatura, presencia. Es que también, o sea, juega mucho. Yo a veces veo los pocos, o historias que a veces suben de las luchas de gladiadores y veo a Cava, por ejemplo. A Cava y yo veo cómo lucha Cava y me gusta cómo lucha. Su manejo, o sea, cómo se maneja en el ring. Y yo digo, o sea, si él fuera más alto, más grande, sería un powerhouse muy activo. No, él lucha como alguien muy grande. Yo lo veo y veo las movidas que él hace. O sea, si pelea con alguien más grande, no se le va a ver tan chico. Su forma de luchar lo puede ayudar mucho. Pero es que el biotipo del peruano es así, ¿no? Lamentablemente, tú ándate a Gamarra y para que me entre una casaca tiene que ser 7XL. 7XL. Entonces, y no porque esté panzón, sino porque no cierra acá, ¿no? Entonces, el biotipo peruano es chico. Ahora, esperemos que ya está cambiando. Ahora los chicos todos son más altos que yo. O sea, yo veo, por ejemplo, Ricky Valero, Adonis, son mucho más altos que yo, atléticos,
ágiles, actores. Entonces eso, ves una evolución que esta camada que viene va a estar muy buena. Cuéntame cómo así sale la idea para que luches en GLL. Eh, un amigo en común, Guillermo, habla conmigo, también hablé con Charlie. eh, y era como que una lucha, dos luchas y hacer un bonito retiro, pues, ¿no? Pasó lo que te conté. Tuve una lucha contra Electro, creo que fue. Sí, en el Hice Chamochombi, una ¿no? lanza que me lo llevé de un poco antes de la mitad del ring hasta casi las cuerdas. Es más, yo en el Facebook, en la parte de Slayer, puse de foto de fondo esa lanza, ¿ya? Porque cuando vi, me daba pena que al otro lado veías el chamochumbi vacío. O sea, ahí hubo un mal juego de cámara, ¿no? Claro. Porque O sea, ahora con la IA puedo cambiar eso, pues, ¿no? Puedo ponerle público. Y de noche, ¿no? O otras luces. Pero fue luz de día y la lanza. O sea, fue donde yo pude meter. Yo te lo juro que esa vez le metí con todo, como siempre lo he hecho, ¿no? Pero yo ya tenía un poco más de peso. Entonces me lo llevé como chalina. ¡Bum! ¡Bum! bueno, y aparte que Electro también era mucho Más más delgado. delgado, ¿no? Sí, pues Claro. era los achipapas, seguro. Y me lo llevé así, pum. Cuando veo las fotos de la lucha, veo la lanza empezando en el aire, qué altura del ring y cuando caemos. Entonces, dije, ala, ¿tanto saltado? Sí, pues, y verdad, pues a veces cuando he luchado después, Pero creo que pero ahí nada más se empezó a dar el torneo para... para definir al retador por el campeonato de Colcabana, ¿no? Ajá, Pero no recuerdo contra quién luchaste en el torneo, pero sí recuerdo que la final creo que eras tú, Barracuda y Klopp, ¿puede ser? con Krause, creo, ¿no? O Klopp, creo que sí. Sí, pues sí, yo me la llevo ahí. Yo me la llevo ahí. Sí, esa época el chamo era, pero no era abajo, esa le hicimos Claro, arriba. recién al costado, ¿no? Sí. Sí, sí. Eh, mira, esa fue la segunda época del chamo, Claro, claro. ¿no? Y era porque teníamos la facilidad, pues, de usar todavía el chamo. Me gustaría que se vuelva. Sería chévere, en Sí. verdad el Chamochumbi Aunque era me un buen gustó mucho sitio. la Casa de la Cultura de San Miguel, también me gustó. También se Sí. prestaba, creo que de los sitios donde ha estado GLL, creo que está, ¿no? El del Viva México, Sí, el Viva México fue muy bueno el local. el Chamochumbi, La Casa Casa de de la la Cultura Cultura. de San Miguel. Y hubo uno en Independencia, ¿no? Ah, el Viera. El Viera. Ese sitio tenía lo suyo, ¿no? Oye, sí. Tú sabes que ese local era de una compañera del colegio, Ah, sí. o sea, de su esposo, ¿no? Y lamentablemente ella ha fallecido. Ella en 2024 falleció, no sé si noviembre, diciembre, por ahí. Y yo me enteré en 2025, pues no sé, pues en marzo me habré enterado. Pero ella empezó a frecuentar GLL. Y es más, me contrata para el cumpleaños de su hijo. Ah, qué bueno. Y ella tenía ese local de Elviera y tenía otro local en el Boulevard de Los Olivos. En el otro es que hicimos, yo me llevé creo que a Cassius y bueno, nos acompañó Alexa, pero Alexa es solamente acompañante. Hicimos un pequeño show ahí, gané y le hice cargar el título al niño, todo por su cumpleaños, pues, ¿no? Ah, qué bueno. Y así todo, y yo lo contacté con Charlie para usar el El Viera. Viera. Y ahí ellos hablaron, pues, ¿no? Ahí hicimos lo de This is Lucha. Dices lucha, sí, sí. Sí. Que hubiera sido muy chévere terminar toda la idea, ¿ya? Porque así como se iba, tenía que regresar el título. Y nunca se pudo, pues, ¿no? Claro, bueno, pasaron muchas cosas, ¿no? También Sí, había, justo... o sea, por eso te digo que fue una lástima no poder terminar todo Cuando tú tienes una idea, una historia, y que queda a medias, a mí me da cólera.
No, claro, es como las series que te estrenan la primera temporada y Claro, pum, se ¿no? corta. Y se corta. Y eso nos pasó, pues, lamentablemente. Y bueno, no, nunca vi un culpable, simplemente las circunstancias no se dieron y ahí quedó. Pero sí me hubiera encantado Que se terminara. y que eso genere más eventos juntos, porque somos dos empresas Claro. y me parece una pérdida de tiempo no estar juntos, ¿no? Pero bueno, más adelante o quién sabe, ¿no? Haremos tres. Y cuéntame, ¿cómo tomaste la noticia cuando te enteras que vas a luchar contra Colcabana? Uh, Cuando me dicen que voy a contra Colcabana, emocionado, claro, totalmente. O sea, era mi primera experiencia con alguien de afuera. Y que no iba a ser pues un pigmeo, sino que iba a ser alguien más grande que yo, y yo supuestamente era lo más grande que había, ¿no? Entonces, tenía muchas ganas de aprender, ¿no? Y en ese evento lo hicimos en la Avenida Brasil, Sí, de hecho en un yo club. estuve ahí en ¿Tú ese... estuviste? De hecho fuimos algunos, creo. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y Y- chévere la lucha, la triple amenaza, sí. A mí me bacán. gustó. Yo la colgué en mi TikTok, para los que quieran. Yo la colgué ahí y tiene más de 1000 y tantas vistas. No sé. Creo que yo no tengo cosas virales, simplemente subo mi entrenamiento, mis cosas que hago, ¿no? Juego con mis hijas, ¿no? Que es una parte muy importante de mi vida, mis hijas. Entonces, esa vez, esa lucha fue para mí la primera experiencia internacional, pero dentro del país, pues, ¿no? Fue un chileno y un americano. ¿Qué te puedo decir de esa pelea? Que fue algo muy revelador. Ver a alguien tan grande ser tan cómico, el manejo de todo el público, de todo el ring. Él pauteó la pelea. Esto va a ser así, 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 Claro. ¿no? Entonces, hay una parte donde me dice, wait, y me jala la pierna y ¡pum! O sea, yo me presto para esas cosas y yo me estaba matando de risa por dentro, ¿no? Eh, Después hay un tope de coyote, Sí, como un moonsault. como un tornillo, un moonsault, creo Sí. que, donde me lo como yo solito. Se fue para un costado y, ¡pac! Y atrás mío había gente, pues ahí creo que había una señora, un señor con una hija o algo así. Entonces yo sentí, o sea, su cadera, la cadera en mi hombro, y nos fuimos para el piso, pero ahí entendí lo importante que es una base, lo importante que puede ser el que te salva la vida. Cuando fui a Chile a defender el título, nos pasó algo parecido. Igual también con Coyote. Pero en este caso, el Coyote se rompió la ceja y a la vez noqueó a Máximo, que era una triple amenaza. Ah, también era triple Era amenaza. triple amenaza también. Entonces, él salta y nos cae de rodillas. Yo tuve la suerte de mover la cabeza y tratar de agarrarlo, pero él no midió. Entonces saltó y nos tiró las piernas. O sea, era complicado sostenerlo de las piernas, porque todo el peso está acá arriba, pues, ¿no? Entonces él, por más que yo puse una mano y caí, él se fue de cara, pues, ¿no? Puso las manos y se rompió la ceja. Cuando volteo lo veo a Máximo noqueado. Máximo el que lucha en 5 luchas clandestinas. Sí, Ay, man, ya, qué gracioso. sí, una gran persona, Muy un buena amor de gente. persona. Sí, Yo conocí gente muy linda allá en Chile. sí, sí, sí. Todo el equipo, todos. Muy chévere, me trataron súper bien. Y eso pasó. O sea, se noqueó uno y el otro se rompió la ceja, entonces yo tuve que llenar. Subí, agarré el título, lo subí a Coyote así todo roto y como que le iba a dar, le doy, no le doy. Entonces, esas cosas, a mí nadie me enseñó a hacer eso, sino que se me ocurrió. Y eso es la importancia de enseñar a los chicos que tienen que usar la creatividad La creatividad y la lógica, y ¿no? la O sea, lógica, que es importante. Que
Y ahora los escucho a veces que están con sí, ahora es mi chain, ahora es mi esta, y se parametran en cosas y es como lo que me pasó con el título, pues, ¿no? Yo me estaba programando a ser el campeón de LBA y hacerlo por todo el tiempo que pudiera y la vida se caga de risa con tus planes, pues, ¿no? ¿No? Haz planes para si quieres hacer reír a Dios, haz planes, ¿no? O sea, planifica algo y la vida te va a voltear las cosas. Entonces, justamente el improvisar con tu personaje es importante, ¿no? Saber qué puede salvar la situación, porque siempre pasa algo. Y todos, hasta los que han venido de afuera, todos saben y han bochado y han cometido errores o se han olvidado o han hecho otra cosa de más, ¿no? Entonces, la importancia de improvisar en la lucha libre te puede salvar una lucha, un spot, te puede salvar un objetivo, ¿no? Porque esa lucha tiene un objetivo. Quiero dejar bien a este porque tiene que pelear con tal. Entonces, todas esas cosas, si no, tú no puedes improvisar, tú no puedes salvar nada. Eres uno menos, ¿no? Claro. Y eso trato de enseñarlo, trato de hablarlo, porque en algún momento a alguien le va a hacer ruido, ¿no? Y cuéntame, ¿qué tal fue esta experiencia? Bueno, tuviste una lucha en Imperio, ¿no? Que fue, creo, un 3 contra 3 o 4 contra 4. Sí, éramos... Eras tú, Trash, era Claude, Infest, ¿no? sí, Infest contra Marcelino Seven y Astaroth, puede ser. y Astaroth, sí. ¿Qué tal, bueno, primero, qué tal como que salir al escenario y ver esa cantidad de gente con toda la parafernalia de las pantallas y eso? Yo estaba en Disney. Yo estaba en Disney. Me sentí muy cómodo. Sentí que eso era lo que teníamos que hacer. Sentí que así se estaban haciendo bien las cosas. Y el trabajo de Marvin, de Ricky, súper bueno, muy profesional. Me gustó mucho su visión. Mira, solo tuve una pelea, pero me di cuenta de todo, ¿no? Cómo está el camerino, cómo está afuera, cómo es adentro, todo. Entonces, la pasé súper bien. Solo por un personaje ahí que, que me malogró un poco la estadía en el camerín, Ah, que no lo voy a contar. Para la próxima. está bien, está bien. Pero después todo fue genial. Conocer gente de afuera, Ricochet, a Brian Cage. Psycho Clown, Brian Cage. Brian Cage. Y yo lo iré mirando y con Kaiser creo que le preguntamos en qué estás, ¿no? No, natural. Yo, qué natural. Mentiroso. Mira cómo estoy. Entonces, fue muy bueno. A mí me gustó mucho. Lamentablemente, a mi criterio, se quemó mucha carne en un solo evento. Sí, era un show, era mucha gente, sí, Claro, cada uno, podías hacer un evento con cada uno de los que trajiste. Imagínate, hubieras tenido pues 15 eventos o más. Pero bueno, como dicen, lo hecho está, pues, ¿no? sí. Pero sí, me gustó mucho el trabajo, como la comunicación de Ricky con el árbitro. Levanta la mano si me escuchas. Ya, dile a este que ya, termina, ya. Pum, pum. De hecho, Y era me la... dijo, o sea, ¿por qué no brillas tanto? Ya, cuando le presentamos la pelea, me dijo, ¿y tú qué haces? Esto. ¿Nada más? ¿Tú deberías brillar más que los otros dos? Dije, yo no pautaba la lucha, ellos estaban pauteando y dije, que hagan lo que quieran, ¿no? O sea, la verdad es que no, yo estaba observando todo, estaba absorbiendo todo, ¿no? O sea, porque tú sabes que en esto hay mucho sabelo todo, ¿no? Todos saben todo, todos creen que ya saben todo y no es así, esto es show.
esto es show. Claro. Y no es real, ¿no? Entonces, ya partiendo de que es show y no es real, ¿qué realmente sabes? ¿No? Solamente sabes lo que te enseñaron y ya. Pero ¿qué estás creando? ¿Qué estás dejando? Eso es lo que me pasó en Imperio, ¿no? Yo lo dejé ser, él me pauteó 2 movimientos que me parecieron súper chéveres, que eran una especie de samuana, pero no lo recibía como, no sé si tú has visto cuando Goldberg levanta sobre los hombros un gorila press Y luego y te agarra. lo reciben en el hombro y al piso, Sí. ya, pero en este caso viene corriendo Cassius, lo levanto, lo recibo y pum, al piso, ¿no? Y me dijo, ya, sí lo hago normal. ¿Vas? Sí, a ver, prueba una, ya probó y sobrado. Va, y lo hice. Y uno de los chicos cometió un error de quedarse a la mitad y le metió su cuadrada en el camino. Pero como debe ser, Ya. yo creo que como debe ser, bien manejado. Un gran acierto traer a Ricky Marvin. Bueno, también me pasó otra vez yo de base, Claude creo, y Trash, y Marcelino cayendo en su prime. Porque no es el Marcelino de ahora, obviamente. Era un Marcelino mucho más voluminoso, ¿no? Y hicieron la de Caos. Se fueron para el lado. Felizmente todo bien. Felizmente todo bien. Pero fue una gran experiencia. Yo me llevo siempre de todo lo que me pasa o hago, me llevo la mejor parte y aprendo de mis errores y de los errores de otros, ¿no? Porque de eso se trata, pues, ¿no? Imagínate la diferencia del tonto y el imbécil, ¿no? ¿No has escuchado? Sí, he escuchado. Entonces, esa es la diferencia. Bueno, cuéntame un poco la experiencia justo de que hablábamos del Viva México, ¿no? La última vez que nos vimos, ¿no? En persona. Sí. Eh, ¿Qué tal esa experiencia de luchar como 3 días seguidos y todavía que luchaste contra Super Crazy, ¿no? Tuviste unas... Con eh, Crazy y con Mancilla. y con Mancilla, ¿no? Sí. Después con Azurín y no sé quién más. No, Super Crazy, personaje, su, su forma de luchar simple, tranquilo, su pauteada igual. Eso es tener cancha, ¿no? No, era otra cosa. Y la verdad es que ahí aprendí muchas cosas, eh, solo observando, ¿eh? Nos dijo, esto va así, esto va así, vámonos, arre con la que barre. Y vamos. Y salió súper bien. A mí me gustó ese evento. Estuvimos uno con la Cobra, tuve uno con la Cobra y Azurín, y el otro que con Mancilla y con Y Crazy, y ¿no? Crazy. Sí. El training, claro, Viva México, el de nosotros, era así, pues, ¿no? 3 shows y 4 luchas, 3 luchas por cada uno. Pero eran, creo, 3 segmentos, ¿no? Sí. Sí, sí. Y en 3 horarios distintos. Sí. Siempre los 2 últimos te encontrás a gente, si una señora, cuando yo estoy saliendo contra Crazy, contra Mancilla, una señora estaba tomada en sus mesas. Y tú sabes que yo lucho con licra, pues, ¿no? Claro. Y la señora quería abrir la puerta, pues. La señora me mira así, me queda mirando y... Oye, a ver eso. ¿Qué se saca la mano? Eh, Fue una de las anécdotas. ¿Quién más estaba en el público? Fue mi profe, uno de mis profesores de LIDE, Calixto, Ah, que es fanático de la lucha libre, pues, ¿no? Y estuvo ahí también, me acuerdo. Él grabó una parte, me tomó unas fotos que fueron las que yo usé después
Y muy, muy, muy bueno las luces, el local. Sí. Muy bueno, muy bueno. Me hubiera gustado hacer un evento ahí, pero uno de nosotros, ¿no? Me parecía genial porque tenían en la parte de arriba una luz gigante que, claro, se apagaba cuando ustedes ingresaban y de ahí ¡fum! Se prendía Sí. automáticamente, ¿no? Yo tengo una de espaldas que se me ve la silueta y la luz al fondo. Ah, qué chévere. Y dije, la que paja. Eso será la que paja. Y bueno, pasa que GLL hace un show justo en el 2020 cuando se empiezan a anunciar los primeros casos En de el COVID colegio en el colegio de donde San también Borja. hicieron Imperio una vez. Sí. Sí. ¿Cómo estaba el ambiente, ¿no? O sea, ¿tenían la preocupación de que eh, hubiera contagios en el show No, o como... no, tranquilo todo. Igual tomamos las precauciones, estábamos en el camerino tranquilos. Yo tengo una foto de ese día en el camerino. Estoy con el J-Night, con Cobra y con ¿cómo se llama? Aerial Bang... Sonji. Senshi. Senchi. Sí, Sonji. Ah, que de hecho, bueno, hay que mencionar también esa Sí, lucha. tuvo el Cinco Esquinas con Sonjay, con Sí, Camilo, Rey del Aire, Apocalipsis y Johnny Pacheco. Sí, bueno, no sabía lo que se nos venía, pues, ¿no? No sabíamos. Pensamos que eran 15 días. Pero y 2 años el peor después. error del mundo, ¿no? Pero bueno, no sabíamos. Creo que esa vez luché Godfrey. contra Alex Godfrey. Y después vas a la final en una lucha... Alexita. Sí, bueno, Mauricio, un fuerte abrazo a Mauricio. Nunca más lo vi. Ah, de ahí no lo... No, nunca más lo vi. Y cuando regresó GLL... No, sí, él está en GLL hasta cierto punto y después ya se lo llevaron, pues. Ya no lo devolvieron. No, a mí me gusta molestarlo, pero no sé si él lo tomaba bien o no. Mi cariño es así. Si no te tengo aprecio, te ignoro. Pero, o te trato bien, ¿no? Pero si te molesta es porque me caes muy bien. He sido criado en los... O sea, yo nací en el 80 y los 90 ha sido, pues... Mi crianza ha sido el bullying, ¿no? El bullying es mi pasión. Entonces, yo a veces demuestro mi cariño así, fastidiando, pues, ¿no? Y a Mauricio, seco, pues, ¿no? Igual él a mí, ¿no? O sea, era mutuo. Y después, bueno, ya lo dejamos de ver, pues, ¿no? Pero, ponte, Mauricio tiene una forma de luchar muy colorida, Claro. muy... Y me encantaría verlo ya en otro nivel. Que no sé qué. No estoy seguro si en esa lucha que ustedes tienen, Godfrey te hace la lanza y él se lesionó, creo. Sí. Se me ocurrió a mí. Pero es que iba a ser algo muy aburrido salir y chancarlo en 5 minutos. No era. Ya me había pasado antes contra Tornado en el Chamo. Hice una pelea contra Tornado y iba a ser muy aburrido que o sea, chau, ya está. Lanza, chau. Súper aburrido. Entonces tuve la idea de hacer más cosas y como que parecía que me iba a ganar. Y a Tornado le apliqué una lanza. Él saltaba de la tercera. Y lo agarrabas en la lanza. Él tiene el video porque ahí creo que se le movieron las ideas. ¡Pum! Hermosa la lanza esa, ¿no? Y yo le propuse a Mauricio eso, que haga la lanza. Y dije, ya. Y se la vendí, pues, ¿no? Igual. No, porque me pareció que era momento de que él saque algo de esta lucha también, ¿no? O sea, ya llega un punto donde tú ya no vas a coger, sino que empiezas a dar, ¿no?
Y eso para mí fue un inicio de empezar a dar. Lástima que vino la cuarentena. La ¿Verdad? cuarentena. Y tuvimos una época de hacer luchas en otros lados con el nombre GLL, ¿no? Sí, en Estados Unidos. Me genera mucha curiosidad porque no, así nomás no le he podido preguntar a la gente. Bueno, tú has trabajado, tú trabajas mucho con el tema de interactuar con las personas, pero ¿cómo fue pasar la pandemia sin poder hacer eso, ¿no? O sea, ¿cómo pudiste subsistir, por así decirlo, Al sin ese principio, medio? bueno, yo trabajaba en SmartFit y teníamos reuniones virtuales, teníamos mucho, porque nos seguían pagando como si estuviéramos trabajando, pues, ¿no? Entonces, teníamos reuniones semanales, teníamos cosas que hacer, aparte yo dictaba vía Zoom, dictaba clases personalizadas vía Zoom y fue mi mejor época para comer, entrenar y dormir. Fue lo mejor que me pasó a mí, lamentablemente, ¿no? Me fue muy bien físicamente. Yo llegué a bajar mi porcentaje de grasa mucho, dormía bien, comía bien. Cosas que no puedo hacer ahora, por ejemplo, ¿no? Porque Claro. no tengo el tiempo. Ahora estoy todo el día, como ves, hoy ya llegué con toda mi casa en los hombros. Yo cargo todo porque salgo a las 5:30, 5:20 de la mañana de mi casa y mira la hora que voy a llegar, ¿no? O sea, y es así todos los días. Entonces, para mí es complicado hacer ese tipo de vida otra vez. Eh, Eso me pasó. También aprovechaba cada momento para ir a comprar. Yo me iba caminando. Después, cuando ya se podía salir un poco más, ya empecé a dictar a domicilio. Me iba hasta Salamanca, de Breña a Salamanca, y de ahí iba regresando, ¿no? Y todo lo hacía caminando. Ah, wow. O sea, me iba en taxi, 5:30 de la mañana, arrancaba a las 6 allá, de 6 a 7, de 7 a 8, y a las 8 tomaba un desayuno por ahí y me empezaba a caminar de Salamanca a San Borja. De San Borja tenía 2 puntos. Iba a un punto, a una señora, entrenábamos, de ahí me iba a un parque y entrenábamos con una pareja y una señora más. De ahí me iba a Miraflores caminando. En Miraflores eran 2 puntos en Miraflores. Uno antes de cruzar la vía expresa por Ricardo Palma y otro era por este parque, no me acuerdo cómo se llama, que está cerca de Armendáriz, que es como un óvalo Ah, grande. uy, se fue el nombre, pero Ese sí. es. Que tiene varios árboles de moras. Ahí también dictaba, 2 personalizados. Y ahí terminaba mi día, regresaba caminando, me iba hasta Angamos, cruzaba y almorzaba en el Siete Sopas, que ahí podías entrar, ¿no? Hacías tu colita, Con tu tu mascarilla. mascarilla, todo, te sentabas, una mesa sí, una mesa no, y así. Y podías almorzar ahí. Y desde ahí caminaba toda Arequipa hasta a la altura de Tiocho y entraba a Breña. Y llegaba a mi casa, caminando. En ese tiempo yo tenía un Huawei que te avisaba cada 2000 y tantos pasos. A cada rato sonaba, plin, plin, plin. Pero era mi forma de lidiar con el encierro, pues, Claro. Pero entonces caminar. era perfecto porque llegabas, me imagino, a tu casa en la noche. O sea, era como que No, no, ya. no. Todo terminaba. A mi casa yo llegaba 2 o 3 de la tarde. Ah, sí. Oh, Ya había hecho todo mi día. ah, wow. Económicamente también me fue muy bien. Ah, qué bueno. Sí, siempre me quedó esa curiosidad de ¿Cómo cómo, viví esa época? cómo hacían, sí. Era igual preocupante, ¿no? No, claro. Porque me podía enfermar en cualquier momento, porque yo era el único que salía de mi casa. Mi mamá y mi hermano no salían. Sí, no, yo en esa época vivía con mi abuela. Ah, mira. Entonces, o sea, el triple de preocupación Sí, porque. claro, pues le contagias y te evitas. No. Pero Yo he ir. tenido amigos que cayeron enfermos. Un amigo vivía con sus padres y lamentablemente los tres se internan juntos y solo sale mi amigo. Uy, Entonces fue fuerte. sí, Y lamentablemente esa pandemia se llevó mucha gente que tenía cualquier edad, pero tenían otras complicaciones, pues, ¿no? claro. Ala, he visto historias
no tienes idea. Sin ir muy lejos, la de Kaiser, pues, ¿no? Sí, y bueno, Terrible. no sé si te acuerdas de Ikito. Claro. También, o sea, se contagió por ahí, se enfermó casi en la misma época que Kaiser y bueno, Ikito no... No aguantó. No, y el tanque era, pero eran 3 Kaisers. Yo nunca me voy a olvidar una imagen cuando desarmábamos el ring de la AA para llevarlo. El poste por lo general lo llevaban entre 2 o 3 personas, No, ¿no? yo llevaba solo. Pues, Pero a Ikito también lo vi llevar un poste no. del solo. Sí, yo también le moví un puesto solo. Y una vez entrené con Nikita. Ah, sí, Sí, le hice un suplex. O le hice. No, sí, le hice o un slam. un slam, creo que le hice. Y yo me sentí muy fuerte. Me sentí muy fuerte, de verdad. No era fácil, ¿no? Y me Era un sorprende que peso normal. y el ring aguantó. Él tenía unas plantillas, me acuerdo, que eran de metal. Para que aguanten. Imagínate. No, no era fácil manejar su peso. Sí. Claro. Pero era sorprendente porque para su peso también Sí, sí, se sí, movía sí. rápido, Sí, era el Umaga peruano. el MAGA peruano. ¿Se te hace difícil pensar que hace 4 años estábamos encerrados, ¿no? Es como, No, no ha pasado mucho tiempo, bueno. sí, Y a veces, como te digo, o sea, haz planes. Y así como nos reímos, se ríe la vida. Entonces hay que estar preparado para improvisar en todo. si tuvieras que hacerme un top 3 de tus mejores luchas o tus luchas favoritas que has tenido, ¿cuáles serían? La tercera podría ser la que tuve en Chile, Con Coyote y Máximo. donde aprendí a improvisar, donde aprendí a lidiar con un público distinto al peruano, donde ese público reaccionó en todo momento. Qué bestia, qué bestia, es otro público totalmente, ¿no? Totalmente involucrado en todo. Nunca voy a olvidar eso, el, el grito cuando dijeron campeón de Revolución Lucha Libre, Slayer. Salgo y ¡guau! Un bullón. Y cuando bajaban, sigan gritando su campeón peruano. ¡Cachete, y había un niñito que me sacaba el dedo así sonriendo. Y yo estoy arriba, es una foto. Yo estoy parado así en las cuerdas saludando con mi título y el niñito está así. Esa la pongo como tercera. La segunda fue el título de LWA. Fue mi primer gran lucha donde estuve con todos mis amigos. Todos dimos todo, ¿no? Donde todos dimos todo. Algunos dejamos hasta sangre en el ring y, y nunca voy a olvidarla. Y como mi mejor lucha con Colt Cabana y Con Coyote. con Coyote. Mi forma de verlas o de valorarlas es por el aprendizaje. Y bueno, sí, pues no, o sea, luchar contra Cabana, contra Coyote, o sea, una experiencia extranjera, ¿no? Sí, Entonces, fue la primera experiencia extranjera. Entonces, para mí fue... Estaba como que en primera clase de algo que te gusta mucho, así. Atento a todo, ¿no? Y la dificultad de no poder comunicarme con Cabana directamente, ¿no? Siempre había alguien ahí al costado, o sea, yo trataba de entender. Y él vacilaba mucho como que tú eres, como que yo era la versión peruana de Cabana. Y se reía, ¿no? Entonces, era muy cómico ese man. No lo entendía, pero, o sea, entendía las referencias cuando hacía algún gesto, algo, era muy cómico, muy cómico.
tremendo animalón y súper cómico. Y eso no lo he vuelto a ver, pues, ¿no? Y también es bien gracioso porque, claro, en Colt Cabana no lo venden como un luchador cómico, pero también es bien técnico, ¿no? Sí, Pero súper, súper técnico sí, 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 sí. Y organizado, ¿ah? y organizado. Sí. O sea, papá, pap, ¿eh? Pap, eh, pum. Y te hace cumplir, ¿no? Y Claro. hay una parte de esa lucha donde yo me equivoco y gracias a Dios me acuerdo y regreso y ¡brum! Él, él vio que yo me había equivocado, pero cuando regresé, él ya estaba encima mío, ¿no? Entonces, eh, él cumple lo que tenía que hacer, ya está. No le importa si yo... Y eso te ayuda mucho porque ya te vuelve más responsable con lo que tienes que hacer. Claro. No, muy bueno, fue muy bueno. A mí me gusta mucho. ¿Verdad? ¿Y qué tal aplicarle la lanza a Colt Cabana? Porque siendo él más grande, ¿cómo lo sentiste normal o...? ¿Sabes qué? Traté de hacer la mejor lanza posible del mundo y sentir su peso. Pensé que me iba a chocar contra una pared y no. Puc, puc. Sí, porque cuando él lo vende, también lo vende como... Sí, 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 lo vendió súper bien y creo que me dolió más la de Coyote. Sí, te lo juro. Pero súper bien. Esa es la diferencia de un americano, pues. Tú ni lo sientes. Ellos, bueno, me imagino por la seguidilla de luchas, cuidan mucho su cuerpo, pues, ¿no? Claro. Entonces ellos, antes que tú lo toques, ya se cayó. Por ejemplo, Montoya cuando luchó en AEW me contó que le prohibieron meter mano. Así. Entonces, dijo, tú no, nada de golpe. Y en plena lucha, uno de los que luchó le dijo, dale, dale. Y empezó a darle, a darle. Entonces, cuando entran a camerín, empezaron a... No, 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 yo le pedí. Entonces, esas cosas, mira, Claro. en ese nivel, que acá nos tocamos mucho, pues. Pero sí, pues no, es loco como en otros lados es como no necesitan golpearse, pero aún así no sé cómo te arman la lucha de tal forma que te empila, sin necesidad Claro, de... sin necesidad. Ahora, ahí entra el por qué usan tantas estos reviews. Y pues, te parece el juego de Play, esa vaina, qué bestia. Porque mete super kick, se cae, se para también. O sea, ¿qué es un superpoder? ¿Qué cosa? Entonces, claro, yo veo eso y todos, reaccionan, pero es porque han evolucionado, han ido avanzando y ya, pues, ¿de dónde van a agarrar? Ya lo han hecho casi todo. Claro. Ya han hecho casi todo. Falta meter a un perro nomás o a un animal ahí a luchar. Entonces, ya empiezan a hacer este tipo de cosas que salen de la realidad que uno manejaba, pues, ¿no? Entonces, ahí es donde yo no comparto. A mí no me gusta mucho ese tipo de lucha, ¿no? Puede ser gracioso, entretenido, sí, pero como para armar una historia o algo, un main event, o sea, una última lucha que nunca cae, nunca cae. No sé, a mi gusto No va. no tanto. Puede ser un poco porque uno tiene que usar un poco de todo, como dije al principio, es un show, ¿no? Pero también ese show tiene una realidad, pues, ¿no? Y hay que respetarla. Y bueno, ahora último ha salido esta gran noticia de que vas a aparecer en la película de La Gran Sangre. Así es. Me comentabas que es tu debut actoral en una película. En una película, sí. Ya he actuado antes, algo muy pequeño, en La Santa Máscara. ¿Verdad? Un Sí, cortometraje. para una universidad. Creo que la UPC, no me acuerdo. Pero sí, unos chicos me buscaron. Creo que grabaron en el ring de Gladiadores también. Eso sí no estaba seguro. Sí. Pero sí, sí me acuerdo que vi varios avances. No sé si estará disponible el Que cortometraje. era... Ya me olvidé el personaje.
pero era enmascarado. Pero digamos, La Gran Y Sangre es tu esto primer debut. es un gran paso que, bueno, como dicen, cuando algo es para ti, aunque te quites, ¿no? Yo estoy muy agradecido, ¿no sabes? Porque es una gran experiencia. Y justo uno de los chicos que quiero mucho me dijo que él estudia actuación. Y me dijo, coach, me dice, "sí, te has dado un super paso", me dice, porque hay mucha gente que es actor y que enseña y nunca han tenido esta oportunidad de grabar una película. Y le dije, "Bueno, tampoco no es que sea el protagonista ni nada por el estilo, pero soy, salgo más de 10 veces, creo". O sea, Que ya es tengo, bastante. que es bastante, o sea, soy uno de los malos. Eh, tengo una rivalidad con uno de los personajes principales. Entonces eso ya es bastante para mí. Ese es un logro muy grande. Para mí es muy grande porque eh, pensé que esto no se iba a volver a repetir y de un cortometraje Universitario a una a una película película que y todavía La Gran Sangre, y que la produce Tondero, si no me equivoco. Tondero, sí. Y, ok, ellos. Ah, si quieres puedes enseñarlo a la cámara. Ellos. A Jaime, un fuerte abrazo. Cuéntame cómo fue el proceso de casting, cómo sucedió. No pasé casting. Ellos hicieron, creo que el 9 de marzo hicieron un casting donde hubo muchas personas, mucha gente. Eh, pero no habían cubierto este personaje, ¿no? Yo voy a ser Goliat, uno de los Carmona, ¿no? Son 4 hermanos, que bueno, hasta ahí nomás puedo decir. Pero me dieron la oportunidad de, de realizar unas coreografías y yo pensé que iba a hacer solamente eso, pero fue mucho más. Y es un mundo paralelo, qué bestia, porque grabamos de madrugada, grabamos en cerro, en varios sitios, y la chamba, el profesionalismo de todos. Claro que en la buena onda, hay chacota y todo, pero Todos son chamba, como hormiguitas claro, los trabajando. llamados eran 12 horas, o sea, sí, todos en cada uno de sus equipos, ¿no? En vestuario, en maquillaje, todos perfeccionistas, todos así al límite, todos entregados y todos de buena onda. ¿Tú sabes qué es eso? O sea, yo que he trabajado en gimnasios donde decía, nunca en el Golds, lamentablemente nunca pude trabajar en el Golds, pero donde trabajaba siempre veía que había problemas, o sea, tú veías que la gente, pucha, que siempre se pisaba el poncho, o sea, sí, pues porque todos quieren ganar y nadie quiere perder, entonces acá no, todos en chamba, una gran familia, de verdad que me sentí muy identificado, muy cómodo, todos muy amables, todos muy chéveres. Qué bueno que hayas tenido un rodaje como que muy familiar, muy amigable. Sí, sí, sí. Yo tuve la chance de trabajar también en una película. A ver. Se llama El Corazón de la Luna, una película que justo realizó la Universidad de Lima, la productora que tiene, ¿no?, la universidad. Ya. Era mi primera chamba también en Actor. trabajaba En la como parte. producción, ¿no? Ah, ya. Y claro, es matador porque, como dices, 12 horas, a veces de madrugada, empiezas a las 3 de la mañana y terminas, Y matador porque yo no me iba a mi casa a descansar. tienes que ir al trabajo después. Yo recogía mi moto del punto de partida y me iba al gimnasio a trabajar a las 6 de la mañana. Entonces, a cierta hora ya se me apagaba la tele, ¿no? Y tenía que irme aunque sea un ratito a descansar y de ahí continuaba.
fue fuerte, fue muy duro. Y mis escenas han sido de acción. Y sientes que saber lucha te ayuda, ha sido un plus No, para fue esto? claro que, como decía al principio, o sea, cuando algo es para ti, aunque te quites, y sentí que esto era para mí, sentí totalmente cómodo, nunca sentí nervios. ¿Alguna anécdota chistosa que te haya pasado mientras estabas grabando? O curiosa o algo que te pasó. Tú sabes que todo fue muy bien planteado, bien ejecutado, todo en su lugar. Entonces, ya, hay una parte que sí pude ver un partido de la U con Aldo y con uno de los productores, Paulo, eh, y estábamos ahí viendo y festejamos un gol de la U. O sea, eso me lo llevo yo, pues, ¿no? O sea, y grité así con todo, porque yo soy así. O sea, soy muy apasionado con lo que me gusta, ¿no? Y yo soy crema a morir. Entonces, y Aldo Miyashiro también estaba viendo ahí. Yo estaba viendo de mi celular y él estaba viendo de una laptop. Entonces, cuando me acerco, ven, ya me senté al costado a ver, pues, ¿no? Y justo estábamos 2-2, creo, y la U gana 4-2 ese partido. Entonces, gritamos 2 goles ahí y la pasamos súper. Y después nos tocó porque era una localidad en el RIMAC, la mayoría fue en el RIMAC, y esto fue la Casa de la Cultura, creo, del RIMAC. Y tenía unas escaleras, hermano, que de verdad que costaba subir. Parecía Kung Fu Panda, como algún compañero del gimnasio bromeó, ¿no? No está viniendo a trabajar porque está grabando Kung Fu Panda 4. Y de verdad que mi mayor enemigo fue las escaleras. Qué bestia, sí, subí. Pero déjame decirte que cómo lograron esas locaciones, escenario, no me acuerdo cómo se puede decir, Sí, locaciones. locación. Qué detalle, el detalle. Yo veía barrotes, y cuando los tocaba era de madera. Yo, pero tú veías, eran barrotes, era la cárcel, ¿no? Claro. La cárcel y varios ambientes de la cárcel. No tienes idea. O sea, Sí, o sea, esto es el arte de la ilusión, ¿no? O sea, sí, sí. esa esquina de ahí la puedes convertir en una cárcel o en un baño, no sé. Claro, ¿no? Es la perspectiva de lo que tú usas, lo que no usas, de la imaginación, Sí. que es todo un mundo para mí. O sea, yo descubriendo América, pues, ¿no? O sea, me pareció súper ese trabajo. Y me involucré mucho con el personaje, me gustó la forma de llevarlo. Me hubiera encantado tener diálogo, pero no lo tengo. Una que otra cosa puedo decir, pero me hubiera encantado poder también expresarme, ¿no? ¿Y cómo es el proceso de construir al personaje de Goliat? ¿Ya te dan una base o...? Sí, te dan una pauta, una base y la verdad es que cuando tuve la oportunidad me leí todo el libreto. Me leí todo el libreto. Y cada vez que me lo soltaban me lo volví a leer. Para si se me escapaba algo. Entonces yo sabía que iba a ser, que no, que... Entonces, hay muchas cosas que, o sea, no digo, ¿no? O sea, no tengo que decir nada, pero la actitud, cómo miro, todo eso. Entonces yo iba observando a los otros actores y trataba de imitar o mejorar, ¿no? Entonces, Goliat es el hermano fuerte, callado, violento de los Carmona. Entonces, y son 4, ¿no? El loco, el fuerte, el líder y la radical. Entonces, no, tienen que ver la película. Está muy buena. ¿Y tú Muy crees que bien hecha.
¿Hay cosas de Slayer que se replican en Goliath, no sé, como personaje, o es algo totalmente distinto? Es algo totalmente distinto. Eh, Slayer, toda la esencia de Slayer siempre fue face, siempre fue lo correcto, con mucha fuerza, pero lo correcto. En estos últimos tiempos que ya ha cambiado un poco el personaje, pero por un tema de acomodarme a lo que se está usando ahora, estoy siendo Gil. Entonces, me divierto mucho más. Pero no tiene nada que ver. En el tema de la lucha, bueno, como es tan pauteado y es detallado por las reacciones, por los ángulos y todo, es diferente. Es diferente. Por ahí hay un movimiento de lucha, sí. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Qué tal interactuar con Aldo Miyashiro, con Pietro Civile, con Carlos Alcántara? ¿Cómo fue conocerlos? ¿Qué tal chambear con ellos? Tú sabes que yo no soy, como te lo dije al principio, nunca he sido fan. Y yo antes he podido entrenar gente famosa y me he llevado bien porque no soy fan, ¿me entiendes? Los tratas como una persona común y corriente. Como lo que son. Entonces, claro, o sea, yo he visto el nivel de actuación que tienen y yo me he sorprendido. O sea, nunca esperé verlo a Aldo Miyashiro actuando, expresando algo sin hablar. Y yo estaba, era parte de la escena y yo, oye, sí te creo. Muy bueno, muy bueno. Mejor de lo que yo pensaba. Mucho mejor de lo que yo pensaba. Igual que Pietro, qué bestia. Creo que me voy a escribir en su... Tiene un Esos taller. talleres, claro. Sí, sí, te lo Y, juro. y Pietro y Aldo, tú les mencionaste que hacías lucha y que de hecho estuviste en un show de Más Imperio. he hablado con Julián Legaspi, mi brother. No, un tipazo Julián. Eh, Pude conocer a su familia, parte de su familia, porque una vez fue con su hijo. Y me gustó mucho compartir, hablar con él, tener su perspectiva. Con Rodrigo también hablamos un poco, con Brigitte, que fue radical, eh, otro poco, y cada uno tiene algo, ¿no?, que brindar. Eh, y fue con los que más interactué porque éramos parte de, ¿no? Éramos los cuatro Carmona, ¿no? Con Pietro vi su profesionalismo, qué bestia. Muy metido y entregado. Ruedo hasta acá, salto hasta allá, ¿dónde más? Hasta allá. Entregado al 100%. Es decir, le dicen el mejor actor del país, te lo firmo. Porque de verdad que sí, muy bueno. Carlos Alcántara, tipazo, tipazo, súper jovial, así como tú lo ves en la pantalla, tú lo ves adentro y es un tipazo. Eh, Muy metido con los fierros, está haciendo sus pesitas y todo, muy chévere. Yo la verdad es que, y con Aldo, otro tipazo. Aldo también súper humilde, súper barrio. O sea, yo siento así esa confianza. O Claro. sea, fue muy chévere conocerlos. En verdad me parece genial, ¿no?, que te haya salido esta oportunidad. O sea, Sí, sí, yo de por sí cuando vi el tráiler dije como, ¡ay, qué genial! Van a hacer una nueva película de La Gran Sangre. Al enterarme que tú estabas ahí dije, no, ya, o sea, sí o sí tengo que ir a verla. sí, no sabes, mis hijas, mi señora y mi familia, pues, ¿no? Están así como que ya quieren que sea la fecha para ir a ver. Yo, si supieran que soy el malo. No, qué genial, en verdad te felicito y me alegro un montón, de verdad. Muchas Y, gracias. y espero que esta sea la primera de muchas, ¿no? Como te digo, yo agradezco la oportunidad y si es para mí, sí, perfecto. Yo me encantaría vivir de eso. Me gustó mucho y siento que es para mí.
Mira, cuando escriba mi primer largometraje, te voy a tomar ahí en cuenta. Ahí estaremos. Vamos a mantenernos en lo físico. Por supuesto. Sí. Dime, Slayer, como para ir terminando un poco la entrevista, para un chico que quiere ser luchador y quiere ir por el camino del ser un powerhouse, ¿qué cosas le recomendarías? Lo que siempre hago con los chicos de la escuela es que vean su realidad, que vean su físico, que se miren al espejo, que sepan que mido hasta acá, tengo esto y qué es lo que tengo. A partir de ahí, si tú ves eso, tú tienes estatura, tienes porte, tienes, ¿no? Tienes que brindar en lo físico. No estoy hablando de masa muscular, porque eso se crea, pero sí lo hablo en estructura ósea. Yo no te puedo dar más huesos, no te puedo dar más estatura. Entonces, a eso voy. Es importante tener la estatura, la determinación, porque eso no es fácil. Si eres powerhouse, tienes que tener la fuerza, no solamente parecerla. Tienes que tener la fuerza, tienes que saber ser base, cuidar. Tú eres el que más cuida, el que salva vidas. Entonces, y ahora cada vez hay menos face, cada vez hay menos powerhouse. Ahora todos somos malos, todos somos arrogantes, ¿no? Entonces, y todos sabemos de todo, ¿no? Entonces, lo que yo le digo y le recomiendo a todos los que recién empiezan es que, primero, el respeto, tanto a sí mismos como a sus profesores o a nosotros que venimos de atrás, de más tiempo, ¿no? Segundo, que sean creativos, que usen la cabeza, que piensen en su personaje, que piensen en lo que pueden dar y lo que le podrían sumar. Eso es importantísimo porque si no, creamos robotitos y eso no se trata. Yo no quiero más ovejas, yo quiero más lobos que creen, que cada uno haga su propia facción o cada empresa, que cada uno tenga su empresa de lucha. Sería genial, ¿no? Y tercero, que se prepare física, mental y actoralmente. Eso es importantísimo. Tú no puedes vender que eres, no sé, pues un peleador callejero si te ves como el tío que vende en la esquina. Tienes que, desde tu presencia, demostrar lo que eres. En la lucha libre, como en cualquier show, tienes que expresar. Y a veces no tienes momentos para hablar, entonces tienes que expresarlo con el cuerpo. Y muchos se olvidan esa parte. Yo conozco gente que tiene muy buen micrófono, pero el cuerpo no les ayuda y todo va de la mano. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? Tienen un límite, tienen un techo. Entonces, yo les recomendaría que primero vean su realidad, segundo que respete, tercero que crean, que empiecen a imaginar cosas, a desarrollar su personaje. Y hay algo que yo no les puedo dar, la pasión. Esto depende mucho de la pasión porque con esto no se gana dinero. Depende de si es tu pasión, vas a llegar lejos. Slayer, muchas gracias por esta entrevista. Como te dije, me parece muy bonito que nos podamos reencontrar después de 7 años, más o menos, Sí, ¿no? buen tiempo. Y tú sabes que, bueno, así no nos veamos muy seguido, yo siempre te tengo bien, bien presente. Muchas gracias. Igual yo siempre tengo el mejor concepto tuyo, Sebastián, y de todos, ¿no? Pero en especial siempre he sido alguien respetuoso. Y eso tú sabes que yo valoro mucho. No te he molestado porque no teníamos mucha confianza. Pero igual te considero mucho y te agradezco el tiempo para conmigo, ¿no? ¿No? Y ahí estaremos sí o sí en el cine para ver La Gran Sangre, Te agradezco fijo. que se cubre de los malditos. Slayer,
Muchas gracias. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Ya saben, denle like, suscríbanse al canal de Julio Estrada TVK para que estén más informados de noticias, rumores y entrevistas como estas. Así que será para una nueva ocasión.